Estos vehículos y equipos están destinados a la acción inmediata en la emergencia. Este esfuerzo, que se traduce en más de 776 millones de soles, otorgados al Ministerio de Defensa para afrontar con responsabilidad el próximo fenómeno del Niño, contribuirá a seguir cuidando la vida de las peruanas y de los peruanos. Estoy segura que el gobierno y en oportunidades para todos ustedes. Así, para el 2024 estamos destinando un presupuesto de más de 8.600 millones de soles al Ministerio de Defensa, del que dependen nuestras Fuerzas Armadas, a fin de cumplir con los objetivos y metas de dicho sector. Tenemos además un compromiso en la lucha que despliegan en zonas como el Brain, donde el narcotráfico, de la mano de remanentes terroristas, buscan perpetuar el subdesarrollo y acabar con el futuro y progreso en esa zona del país. Bueno, amigos, empezamos el programa con estas palabras que acaba de anunciar, expresar la actual gobernante Dina Boluarte. Un respaldo, un apoyo total de parte del Ejecutivo hacia las Fuerzas Armadas, hacia la cúpula policial y militar en nuestro país. Pero no solo eso, como acaban de escucharlo, seguramente se han percatado, lo más importante y también un asunto que debe preocupar y debe llamarnos la atención. Está anunciando un presupuesto, el otorgamiento de un presupuesto por encima de los 8.600 millones a las Fuerzas Armadas. Un presupuesto cuantioso, un presupuesto no solamente millonario, sino multimillonario, enorme, para las Fuerzas Armadas, correspondiente al próximo año 2024. ¿Y por qué o para qué tanto dinero de parte del actual gobierno? ¿Es una forma de congraciarse con la cúpula militar? ¿Es una manera de decirle a los militares de que, bueno, ahí tienen dinero, ustedes ocúpense a ejecutar esos dineros, a manejar esa plata? A cambio de eso, bueno, el apoyo mutuo para sostener este gobierno, algo de eso hay. ¿Por qué precisamente este otorgamiento de tanto dinero para el próximo año? ¿Que vamos a entrar a algún conflicto, alguna guerra? ¿Qué urgencia, qué necesidad para destinar tanto dinero, tanto presupuesto, cuando hay una serie de necesidades en diversos sectores, como es de conocimiento público, cuando se tiene, pues, aquí en nuestro país, una serie de problemas económicos sociales? Mira, fíjense nomás aquí en el sur, qué inversión, qué proyecto, qué obras, por lo menos se está encaminando, de las diversas promesas y compromisos que se hicieron tanto con el ex gobernante Castillo y el actual gobierno. Aquí nomás, en la ciudad de Juliaca, donde hubo grandes problemas sociales en los primeros meses del año. Hay, no solamente en Juliaca, proyectos que están esperando por años, décadas. A nivel de la región de Puno igual. ¿Cuál de ellas por lo menos se está encaminando hasta ahora? ¿Hay alguna de ellas o ninguna? Fíjense. Sin embargo, este gobierno se da el lujo de hacer estos anuncios pomposos, ¿sí? Y en plena celebración de las Fuerzas Armadas. Bueno, ese es uno de los puntos, uno de los temas que lo vamos a abordar inmediatamente. Y en segundo lugar, hay otro hecho también que acaba de ocurrir.
Bueno, doctor Hernán, yo creo que acá, bueno, es una recompensa que está haciendo pues a sus secuaces Dina Boluarte, ¿no? Porque prácticamente pues las Fuerzas Armadas se han prestado no para defender el Estado, al pueblo, sino es para defender a estas organizaciones criminales, y por lo tanto pues le está dando creo que en el sector de las Fuerzas Armadas se ha invertido más referente a lo que son los bonos, todo eso, ¿no? O sea, la finalidad acá del actual gobierno, supuesto gobierno, es quedarse hasta el 2026 y, bueno, mantener a su lado, a su respaldo, a las Fuerzas Armadas. Entonces, y eso tiene su costo, ¿no? Entonces lo va a destinar 8.600 millones de soles. Pero es algo lamentable, ¿no? Por ejemplo, en Huancané, donde yo estoy, se va a construir un hospital nuevo, ¿no? Un hospital moderno. ¿Cuánto va a costar su construcción y su implementación? 172 millones de soles. 172 millones de soles, ¿no? Imagínense, con estos 8.600 millones de soles, ¿cuántos hospitales se construiría a nivel nacional? ¿Cuántos hospitales más o menos? A ver, calculando, como dicen, a ojo de buen cubero, ¿cuántos hospitales así de esa magnitud se podrían construir con esa cantidad de 8.600 millones? Estamos hablando de ¿cuánto? ¿Unos 10 hospitales, 50 o 100 hospitales? A ver, a ojo de buen cubero. ¿Ha sacado números algo o no? Algo por lo menos aproximado. Claro, algo de 45 hospitales se pueden construir. Un promedio de 50 hospitales en el país se podrían construir con ese presupuesto. Unos 50 hospitales, unos 50 centros de salud. No postas médicas ni centros de salud, sino hospitales, por lo menos que tienen un presupuesto que sobrepasa los ¿ciento cuánto? ¿160 millones? 172 millones. 170, entonces un promedio de 170 millones. Imagínense, casi 50 hospitales se puede construir. Imagínense. Bueno, claro. Pues entonces ese es el asunto, ese es el tema que a veces, por eso amigo, usted que se comunica de la zona de Huancané, de la región de Puno y otras provincias, y aquí las mismas ciudades de Juliaca y en otras regiones del país, por eso tenemos que analizar detenidamente los anuncios, los discursos, los temas que se tratan, que se abordan a nivel del Ejecutivo, a nivel del Congreso de la República. Muchos de estos temas lo han dejado pasar estos días, muchos ni se han percatado, ni se han dado cuenta, ¿sí o no? Claro, doctor, ¿no? Entonces, claro, ahora, en Juliaca, por ejemplo, creo que han destinado 1.600 millones de soles, o sea, ese es el presupuesto que han comprometido para erradicar ese problema de lo que es el agua, ¿no? Las inundaciones, para hacer canalizaciones. No, solamente para eso es aparte, es otro proyecto, es solamente para el tema de servicios básicos, de agua, desagüe, solamente para ese rubro. Bueno, hay un proyecto que está esperando por décadas, años y años, que tiene un presupuesto de 1.400 y tantos millones. O sea, redondeando, no pasa de 1.500 millones. 1.500 millones. Mira, fíjense, con este gran presupuesto que se va a asignar al Ministerio de Defensa, con asignar solamente 1,5 millones de ese monto, estaría resuelto ese problema. Sin embargo, hasta ahora no hay. Cuando la población reclama, dicen de que no, el Estado no tiene, el Ministerio de Economía y Finanzas no dispone de ese recurso. Tenemos que recurrir a la banca internacional, ya están haciendo los trámites, ya se están haciendo las gestiones, que ya está todo avanzado. Esa es la respuesta que dan. Sin embargo, para asignar presupuestos a otros sectores, no se hacen problema, no se hacen, como dicen, bolas, cuando el pueblo habla justamente en su lenguaje, en su discurso. O sea, con toda facilidad, pues. Claro, ahora, y esa inversión, por ejemplo, de 1.400, yo tengo conocimiento de 1.600 millones, por ejemplo, para lo que es la canalización, el costo-beneficio, o sea, ¿a cuántos? A 600.000 personas va a beneficiar, familias va a beneficiar esa inversión de 1.600 millones, pero 8.600 millones que está dando a las Fuerzas Armadas,
por ejemplo, ahorita, ¿qué cosa ha hecho las Fuerzas Armadas? La policía, ¿qué cosa? Si ya se ha hecho en estos momentos, la policía pues se ha hecho ya encimar por la delincuencia. O sea, ¿por qué dar a una institución que es obsoleta, que no sirve para nada? La delincuencia pues prácticamente se ha generalizado. Entonces, ¿por qué invertir en ese sector más si no sirve para nada la policía? Por ejemplo, policías, acá estamos viendo, ¿no? Policías delincuentes, policías involucrados en narcotráfico. Entonces simplemente esto hecho es, doctor Hernán, para poder premiar y para poder permanecer en el gobierno, tanto el ejecutivo como el legislativo. Al parecer se han puesto de acuerdo y han dicho, no, vamos a mantener esta dictadura al lado de las Fuerzas Armadas. Pero ahí también hay que tener en cuenta lo siguiente: las Fuerzas Armadas defienden nuestro territorio, defienden nuestra soberanía. Para eso están las Fuerzas Armadas. Imagínate que entremos en guerra. O sea, las Fuerzas Armadas, si entramos en guerra en otro país, el otro país le va a ofrecer plata a nuestro ejército, a nuestros militares de alto rango. O sea, se van a vender por la plata. O sea, eso también llama la atención, doctor Hernán. Muy bien. O sea, muy bien, amigo, gracias. Vamos a seguir escuchando. Tengo otras comunicaciones que están esperando, aguardando. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, pero creo que es un punto de partida interesante para, bueno, tener latente estos asuntos, estos temas. ¿Cómo no? Con facilidad para otros sectores, pero para otras necesidades prioritarias, esperadas por décadas, por años, simplemente el gobierno dice, no hay plata. No hay recursos. Vamos, la otra comunicación. Ahora vamos a ver de dónde viene la siguiente comunicación que está en espera. Señor, buen día. Adelante, por favor. ¿Qué tal, doctor Hernán Fuentes? Te habla Héctor Ramos desde Moquegua. Amigo Héctor, desde la región Moquegua. A ver, ¿qué nos dice amigo Héctor? A ver, ¿qué le parece, qué reacción le genera? A ver, el discurso de Dina Boluarte en este aniversario de las Fuerzas Armadas y la asignación de cuantiosos presupuestos para el próximo año 2024. ¿Que vamos a entrar a una guerra? ¿Vamos a entrar a un conflicto? ¿Qué cosa va a pasar? ¿Por qué tanta prioridad? ¿Por qué tanta preferencia cuando hay diversas necesidades en la población peruana, en diversas regiones? De repente no tanto en Moquegua, porque Moquegua tiene pues buenos recursos por canon, pero acá imagínense como Puno y otras regiones hay necesidades grandes y bueno, que no están por lo menos resueltas, están esperando décadas y décadas. ¿Qué opinión le genera? A ver. Antes que nada no he podido salir bastante tiempo porque a veces creo que está un poco ocupado las líneas y es buena la participación de los ciudadanos. A todos mis amigos de Moquegua, especialmente a las zonas un poco más altoandinas de acá de Moquegua, de la frontera entre Puno y Moquegua, suelen escuchar bastante Radio Onda Popular. A ellos un gran saludo. Bueno, antes que nada, hacer una retrospectiva en el sentido de que el gobierno central cada año, ya cada sector normalmente aprueba un presupuesto. Eso corresponde para el ejército algo de 3.000 millones de dólares, eso es en dólares. En soles es mucho más, casi más de 12.000 poquito hasta 13.000 millones de soles. Ese es el presupuesto anual que normalmente asume cada año. Y lo que yo no tengo claro si este es 8.500 millones es un adicional al presupuesto anual que tiene en este caso el ejército peruano. Si fuera un adicional a los que ya tiene anualmente, normalmente ese enorme recurso se hace con un proyecto. Ese proyecto tiene que ser un proyecto que sea pues sustentable a largo plazo. Tiene que haber justificación. Lo acaba de decir Dina Boluarte, lo acaba de decir de que para equipamiento y para otros objetivos, dice, para que cumpla sus objetivos el Ministerio de Defensa, dice. Eso es lo que por lo menos ha mencionado, ¿no? Ajá, efectivamente, yo me sorprende la manera como lo justifica, ¿no? La señora Boluarte, porque recordemos, el Perú tiene varios planes, un plan nacional, el acuerdo nacional, ¿ya? Y sobre eso se rigen los presupuestos que se asignan. Los presupuestos que superan más de 500 o 1.000 millones de soles, o sea, o lo cuantificamos en dólares, siempre obedecen a un plan nacional o un plan de acuerdo nacional, porque eso es, por no decir, el norte que dirige al Estado peruano. Recordemos algo en el año 2003 o 2004 se hizo
un acuerdo nacional donde se priorizó varios objetivos. Entonces, eso aún es vigente, todavía no, eso no sé si no han reemplazado. Después hay un plan nacional preparado, por no decir, cada gobierno prepara, pero siempre se rige sobre eso, ¿no? A ver, yo solamente voy a decir dos cosas importantes relacionadas a lo que está haciendo Dina Boluarte. Todos los gobiernos de derecha, sabiendo que son muy vulnerables frente a, en este caso, a las protestas sociales, lo que hacen es fortalecer el ejército en dos formas. O bien lo asignan presupuesto para poder contentar a la cúpula militar, y normalmente la cúpula militar en países bananeros como el nuestro, es una cúpula corrupta. Ya eso lo ha demostrado en el ejército, en la policía, se ha demostrado años y años, donde la cúpula militar roba, extrae recursos en diferentes modalidades, y el más conocido era en los combustibles, lo que más salía en la noticia, pero también hay otro que es la compra de venta, compra de armas, compra de armas, adquisición de armas. El equipamiento, ¿no? Equipamiento, como lo denominan, equipamiento, ¿no? Equipamiento, ¿ya? Entonces, todos los gobiernos de derecha siempre hacen esa modalidad, porque saben que no tienen legitimidad frente al pueblo. Entonces, lo que hacen es, oye, ¿sabe qué, señores del ejército? Ustedes que son mi garantía, lo que voy a hacer es asignarle el presupuesto, ustedes ven qué hacen. No me interesa cuáles sean los objetivos, porque al final no van a fiscalizar al ejército peruano, porque saben que el ejército peruano es el que le da su garantía. Entonces, ahí está la gran corrupción que existe en el Perú, y eso lo saben los mandos medios, lo saben los subalternos, que sus jefes... Pero amigo Héctor, adicionalmente a lo que usted acaba de decir, también, bueno, pues otra parte de esos recursos lo destinan precisamente para la lucha supuesta contra el narcotráfico y el terrorismo, para la zona del Brain. Después de todo eso, ¿a quién rinden cuenta? ¿Dónde se van esos miles y millones de presupuestos y recursos que cada año se asignan? ¿Y cuáles son los resultados? Ese es otro tema, pues, donde prácticamente desaparecen los miles y millones de recursos del Estado peruano. ¿Sí o no? Mira, recuerda que en varias oportunidades usted ha tocado sobre ese punto en lo que es la zona del Braille, supuestamente, entre comillas, vamos a poner la zona más conflictiva del país, ¿ya? Vamos a poner entre comillas porque tampoco es, ¿no? Ya hemos visto en los últimos acontecimientos que Lima es Lima, en cierta parte del norte peruano, es la zona más peligrosa del país, donde operan bandas criminales que están mucho más organizados, con más presupuesto, con más dinero que ese grupo, entre comillas, terrorista que le llaman, pues, de Sendero con Luminoso, que al final de cuentas es un por no decir guardián de los narcotraficantes. Ahora, ya hemos dicho que casi creo que vuelvo a repetir, el ejército ha sido Jaime Antezana, si no me equivoco, el nombre, el investigador relacionado a todo el narcotráfico. El ejército y la policía son la organización del narcotráfico más grande que existe en el país. Eso está demostrado, está probado, eso nadie lo puede negarlo, eso está totalmente probado. Entonces, combatir el narcotráfico y asignarle presupuestos, eso es no sé si es un chiste o es un saludo a la bandera. Claro, porque como usted dice, ¿no? Digamos, personajes abocados o dedicados a la investigación del narcotráfico acá en Perú, y también gente que, bueno, está incurso en esos temas de investigación, de indagación del narcotráfico y el tema del terrorismo. Ellos han llegado a conclusión, y tantos documentos publicados, difundidos a nivel nacional, que llegan a la conclusión siguiente, de que cada jefe militar en cada zona, en cada lugar del Brain, de la selva de nuestro país, bueno, cuando son asignados ahí, simplemente terminan millonarios, retornan millonarios ahí, no solamente con vehículos, sino con cantidades de recursos, porque reciben, según se da a conocer esos informes, dineros del narcotráfico, y por eso son los que ellos dejan los vuelos
no solamente aterrizar, sino levantar vuelo a las avionetas y a los cargamentos cuantiosos que por toneladas llegan al puerto del Callao y también son distribuidos para diversas zonas del país para salir por las fronteras de nuestro país. Eso es lo que dicen las investigaciones, las indagaciones que se han hecho y están publicadas, difundidas, ¿no?, en diversos medios. ¿Sí o no? Efectivamente, doctor Hernán Fuete, usted tiene toda la razón. Lo que usted manifiesta en varias oportunidades ha tocado ese tema ha sido claro, con pruebas. Eso ha demostrado la Fiscalía, el juzgado, inclusive el gobierno norteamericano ha sido muy claro sobre eso, a pesar que son parte, ¿no? Claro, la propia DEA no podía esconder, inclusive hay informes internacionales de los medios internacionales, de europeos, norteamericanos y otros también, tantos. Sí, pues. Sí, pues yo quería hablar sobre ese referencia a eso, pero aclarando